humanidades. Tuve mucha reticencia yo misma sobre estas cosas, esos capítulos como... Sus finales como los más densos. Sobre el amor y la muerte, sí. sobre esos, que son como filosóficos, digamos así. Porque, aunque lo creo que lo escribía a nombre de Lisa, no quería parecer como dando lecciones, pero sí de alguna manera dejando ver lo difícil que es ver las cosas, que es el bien, que es el estar vivo, que es el amor. Entonces yo dije, bueno, vamos a arriesgarnos y voy a meter unos capítulos como de reflexión, ¿no? Sobre el amor y la muerte, sobre... Puede ser, Margarita, esto. Es que, digamos, en esa fase, digamos, del 70 al 80, y del 80 al 90, yo que estuve en la calle, uno ver niñas hermosas, bonitas, paradas en una esquina, diciéndole al taxista o a uno, a cualquiera, si me das para un surungo o para un bareto, yo hago contigo cual cosa. Y eso fue muchas noches en las esquinas, muchachas que uno veía que no solamente era extracción popular del distrito, sino que eran muchachas cultivadas en nuestro ambiente, clase media. Entonces, a propósito de eso, creo, no sé, nunca lo llegué a comprobar, pero le comentaban que una de las sobrinas de los Lloredas terminó ahí en el Calvario. Eso pues le comentaban a uno. Claro. Vendiendo su cuerpo a cambio de vicio. Bueno, dejando de lado eso, yo pienso esto a veces, que Lisa me hace acordar también, guardando las proporciones, de María Mercedes Carranza. ¿Por qué? Le voy a decir, mire, como ella es una persona de clase media, es una psicóloga, y se adentra y trae una niñez, yo lo que puedo entender es, como decía de pronto el otro loco manifesta que tuvo el 8 de aquí, es que en el transcurso de la vida uno va acumulando, la persona, el humanoide, cosas en el inconsciente. Y cuando se encuentra de frente con la vida, en este caso el amor, y que no era el amor que ella tenía presupuestado, sino que encuentra pues a un hombre, un burgués con matices de traqueto, una cultura traqueto, pseudocultura. Entonces lo que quiero decir es que ella se va adentrando eso, como no le va contando una explicación a lo que ella quiere, como actualmente si uno lo puede hacer desde cualquier ángulo. Y tú mismo lo decías ahorita, tienes que olvidarte del pasado, tienes que meterte otro cuento, otro discurso, y eso que tú expresas, yo soy 70-80% optimista, eso tiene que tener otra explicación, desde el trasfondo, porque en alguna medida se está eludiendo esta realidad que nos está batallando todos los días, desde todos los ángulos. Entonces, ella al trascender eso, es como decir, aquí no hay otra salida, y creo que lo dicen, no hay otra salida, claro, no. pero hay otra, digamos, hay una explicación y María Mercedes Carranza se suicida. Claro, ¿no? pero Por ejemplo, estaba viendo una explicación en Elisa que ahorita, no sé si me había ocurrido antes, pero que ahorita quiero improvisar aquí con ustedes, y es la familia. O sea, de pronto ni siquiera lo que le faltó a ella fue amor, sino familia. Ella venía de una familia donde su padre se suicidó, todo eso, no construyó familia con el médico, con Fabio, creyó encontrar una familia y encuentra una apariencia de familia, una familia que posa de familia ante la sociedad, que un poco también es el modelo de familia digamos, de una clase alta caleña, que es la familia hecha para la sociedad, hecha para aparentar. Entonces la suegra o la abuela, ¿qué sería? La abuela del que, no sé, la señora esa. Y Fabio y sus 2 hijos, y nunca fue familia. O sea, ahí nunca hubo nada. Ella también se cuestiona eso y dice, bueno, yo ahorita que lo veo en el juicio que fue mi hija, y ella dice, bueno, pero yo tampoco hice mucho, ya está, se cuestiona. Es que no hubo familia, ella no logró construir. Ella no pudo ayudarla. Ella pasó de ser psicoanalista, esta muchachita, a ser madrastra, pero y tampoco, no pero ninguna. Tampoco pero se ni entregó. tampoco ellos llegaron a ser hijos de ella. No. Entonces la despreciaban. Entonces es un poco el concepto, no desde el punto de vista religioso de los que dicen que no puede haber matrimonio gay porque la familia no, sino simplemente hay una familia disfuncional
que genera seres inconformes. Cuando uno tiene una familia, no necesariamente es porque sea papá, mamá, bueno, no, porque hay no sé, un fermento de cosas que permite que se amarren, se unan, se sientan. Yo creo que eso también es lo que Elisa sintió de falta. Y se ve claro, pienso yo, y es que en la narración de Elisa no se llega a consumar el sexo, o sea, no lo cuenta. Nos deja como con ese inicio donde va a pasar algo chévere, insinúa y se frena y sigue en otra cosa. Entonces, hasta en eso se ve, digamos, pues. Y la sexualidad ella es malísima, sí, digamos, para ella es malísima. Ella sufre la sexualidad, no la disfruta. Sí, porque ni siquiera nos la cuenta, nos la insinúa y uno ya empieza pues como a acomodarse un poquitico en el asiento porque aquí va a pasar algo y sigue de largo. Y yo, pero ¿cómo sigue de largo? Claro que no van a analizar. Sin embargo, fíjate que yo pensaba que uno de los retos era poder escribir sobre la sexualidad sin tapujos. Y entonces fíjate que vos me estás diciendo una cosa que yo pensaba que había medio logrado, y es que había logrado contar de la sexualidad de ella y de la sexualidad de otros personajes sin tapujos, no con insinuaciones y no directamente. No, fue directo, sino que sin profundidad, o sea, digamos, lo cuentas y queda la imagen, pero no fue como de pronto detalle, te faltó profundidad, no sé. Porque lo cuenta. O sea, digamos, hay erotismo, sí, exacto. Y ahí también eso es literatura, pero que para lo que se venía narrando uno como que ya pensaba para mí un erotismo insatisfecho. O sea, porque el erotismo agradable es el que finalmente te lleva, bueno, a un clímax, pero a un poder descansar después de la sexualidad y gozarla. No, yo sentía que para ella la sexualidad pasaba y la dejaba mal. Y digamos que eso sí quería transmitirlo. Ella tenía las relaciones, pero no era una mujer satisfecha sexualmente. Sí, no, ahí se ve, o sea, y entonces ahí uno empieza a conformar, digamos, esa falta de familia. También hay una crítica, no sé si era la pretensión a la sociedad, o todo escrito lleva, toda novela. Yo diría que toda novela tiene que tener, por lo menos una postura, ¿cómo diría? Objetiva. Cuando digo objetiva es ser capaz de no dejarse llevar por lo que es, por el ser, por el deber ser, sino ser capaz de mirar desde aquí y ver, bueno, ¿cómo está viviendo esa sociedad que voy a contar? ¿No? ¿Cuál es el estilo de valores, de vida, y poderlo narrar, y narrándolo objetivamente se vuelve uno crítico de él. Pues por supuesto que ahí hay una crítica a la sexualidad como negocio, hay una crítica al uso del cuerpo femenino también, pero también a la mujer usando su cuerpo para conseguir cosas, ¿no? Sí, porque a mí me parece que la novela no es feminista, y eso me gustó. O sea, cuenta su historia y es también como una especie de protesta hacia la mujer, de lo que la mujer ha permitido en la sociedad, de los vejames pues que le pasan a las mujeres, que ellas también permiten, pero no es feminista, para nada, lejos está eso. Entonces eso me gustó mucho, porque son las historias hay una frase de Gramsci. Gramsci fue un gran teórico italiano, socialista. Gracias. Y lo encarceló Mussolini. Estuvo algo así como 30 años preso y se murió preso. Y Gramsci escribió cartas desde la prisión, que eran unas cartas, digamos, políticas, ¿no? Pero hay una sobre educación. Hay todas unas cartas sobre Gramsci y la educación. Y hay una que me marcó siempre, desde que la leí. Es sobre el arte. Y dice, el arte educador no es educador. No es educador porque enseñe, sino porque es arte. Creo que estoy citando lo mal. Pero en eso quiere decir que uno no es mejor para contar o para criticar la ciudad porque haga panfleto, ¿no? Entonces diga, la ciudad es mala, tal es malo, sino porque lo hace artísticamente. Y si usted logra hacer una obra de arte buena, es educador, pero no porque sea educador, sino porque es obra de arte. Con eso quiero decir que lo que más detesto, si a mí me dicen cuál es el prototipo del mal arte, es el que es panfleto.
Y vuelvo a mis épocas del socialista. Yo no soy capaz de escribir hoy como escribía en el socialista, porque en el socialista escribía panfletos. Escribía era el cliché. el cliché. Entonces los buenos son los buenos son los obreros, los malos son los patrones. Ese era el cliché, digamos. Y en ese cliché escribía. Entonces, hoy que intento o busco ser escritora, yo no quiero escribir desde el cliché. Entonces la sociedad no es ni buena ni mala, es llena de lugares raros, en un momento una cosa mala se puede volver buena, una cosa buena, un ser malo, malísimo, puede tener un momento de queridura, de ternura, ¿no? Entonces, digamos que escribir desde el no cliché es ser crítico frente a la sociedad. No sé si les logro pasar lo que Hablando un poco sobre el cliché, hace 8 días Julián Malatesta nos hacía como un cuestionamiento y era ¿por qué no leer a Paulo Coelho? Y ahora que hablabas que mandaste el título al editor, te decía que pareciera como un texto de superación personal. Entonces, ya que Héctor Abad Pasolini tiene un ensayo donde le tira, que publicó en Más Interesante, por cierto, que le tira pues, de una manera casi que ácida a Coelho. Pero desde su perspectiva, ¿qué opina al respecto? Si es vergonzante o no leerlo. Claro. Que... No, yo he leído dos cosas de Coelho, que son El Alquimista y uno que se llama El Camino de Santiago o algo así. Bueno, y el Camino de Santiago me encantó, quiero decir, como narración, como ese viaje espiritual que estaba tratando de hacer a través de esa peregrinación. Pero cuando mi editor me dijo eso es porque eso no es, que su novela no es una receta sobre cómo matar al marido, ¿no? Si lo fuera estaría perfecto, pero no es. Entonces me hizo caer en cuenta que efectivamente yo estaba volviendo un cliché lo que no era un cliché. Pero no, a ver, de los libros de superación pocos he leído, pero hay unos muy malos, y otros son relativamente buenos y hasta muy buenos. Entonces depende también, porque en el tema de superaciones sí que estamos llenos de fórmulas, ¿no? El mejorar. Hay una canción maravillosa que no sé cantar, pero es un vallenato, se lo recomiendo, se llama El Mejoral, que es que yo creía que un mejoral me podía calmar este gran dolor, pero ¿qué me iba a calmar si era una pena de amor? Entonces eso, no hay píldora sagrada para calmar las penas de amor, para calmar cuando yo estoy en un necesito superarme, no hay fórmulas, y a uno no le pueden ahorrar el dolor, un libro no le puede ahorrar el dolor. Entonces cuando se cae en eso, es que creo que es malo. Por ahí me leí uno pues porque una hermana mía me suplicó que me lo leyera, que eso sí era lo mejor, se llama El Milagro, o El Secreto, o algo así. Y entonces cuenta que un niñito soñó y se esforzó por una bicicleta, y un día tocaron y era la bicicleta. Y uno no puede, eso es una fábula, eso está bueno para niñitos, cuando uno le dicen escríbale al niño Dios, pero la vida no es así. Entonces como hay muchos libros de autosuperación que son fabulitas, uno dice no, ya no estoy para eso, ¿no? Pero no es que desprecie la buena literatura, y Coelho tiene cosas buenas. Margarita, de escribir para los niños, de sus cuentos para los niños, pues no he leído el primero, pues. Cuando abordas para escribir la novela, ¿supera algo? A ver, lo que pasa es que yo para niños escribo cuentos, puede haber novelas para niños, de hecho las de Rowling son novelas, y novelas mucho más grandes que esa. Yo no estaría aquí entonces comparando niños y adultos, sino géneros. O sea, lo que yo quería, y ahora estoy otra vez enfrascada en eso, es en trabajar la novela, que es una narración que es más compleja que un cuento. Pues puede haber cuentos geniales, de hecho Borges tiene unos geniales en un parrafito, pero la novela tiene mucha complejidad porque necesita más personajes, entonces se necesita coherencia de los personajes, necesita tiempos distintos, a veces que novelas escritas en un solo día, pero en general abarcan épocas largas, abarcan transformaciones
O sea, la novela nos da más espacio para que los personajes se transformen, para que la historia transforme a los personajes y muestre esas transformaciones. Entonces yo dije, ese es un ejercicio muy importante porque es la diferencia entre pegar un botón, que sería un cuento, y hacer un tejido. En un tejido hay demasiados hilos que uno tiene que amarrar. Y yo me leí, por eso me demoré 5 años, que volvía y leía y decía, este capítulo no puede ir aquí porque esto no pasó aquí, pasó en este momento, entonces la personaje no estaba acá. Entonces esa cosa genial que para mí Vargas Llosa es un mago, y García Márquez por supuesto también, pero Vargas Llosa es un mago en hacer tramas, casi que a veces parece fórmula, ¿no? Pero eso es una novela. Si uno lo logra hacer, es una elaboración mucho más compleja que un cuento. Entonces yo con niños, hasta ahora, he estado escribiendo cuentos, más bien fábulas, corticas, con pocos personajes, pero los considero tan importantes como mi novela, o más. Digamos, los trabajo muchísimo. Una pregunta Porque- bien simple. ¿Qué te sucedió cuando terminaste la novela? ¿Qué pasó? Pues ¿Suspiraste largo? primero, como que en algún momento dije, ya, no más. Y se la mando al editor y no la vuelvo a corregir y no la leo más y la odiaba. Ya no quería leerla más, ya me la sabía, ya Fabio me sabía cacho, Elisa, estaba que mataba a Elisa. Pero ahora me he ido reconciliando con ella. Y es un poco lo que me está pasando con la nueva novela, Las Mulas, que tengo unas peleas cada rato y digo, voy a mandar esto para el carajo. Uy, pero es que ese personaje es maravilloso. No les voy a contar la novela, pero el personaje que me ocasionó el interés se llama Enrique Uribe White. Enrique Uribe White es tulueño, fue tulueño, ¿no? Y sobrino de Enrique Uribe Uribe, del general Uribe Uribe, ¿sí? Hijo de paisas, pero tulueño. ¿Saben? La Uribe, ¿no? ¿Conocen el pueblo? Sí, sí, Esa Uribe se llamaba así porque ahí eran las tierras de los Uribe. De todos estos, no de Álvaro Uribe Vélez. Y ese Uribe White era ingeniero de minas, de la Facultad de Minas, ingeniero civil de la Facultad de Minas de Medellín. Y muy jovencito lo encargaron de la obra magna que tenían que hacer porque habían declarado la guerra y no había cómo llegar al Putumayo. Ustedes pueden creer, este país es muy chistoso. Le declararon la guerra al Perú y no había cómo llegar. O sea, el primer barco que mandaron entró por el Amazonas, por el Brasil, que no había carretera. Entonces resolvieron usar la plata que nos estaba pagando Estados Unidos de Panamá para mandar a hacer la carretera. Una carretera, imagínense, a pico y pala. Y la querían hacer para la guerra. Se acabó la guerra primero y la carretera no se había acabado. Y mandaron a hacer la carretera Pasto Popayán y cargaron de esa carretera a Enrique Uribe White, que era un loco. Loco, yo creo que era loco como una... Bueno, nuevamente el tema de la locura. Este tipo lo que le gustaba hacer era mirar las estrellas. Era astrónomo. ¿Cuáles son los que de verdad, no los que adivinan la suerte? Astrónomo. Yo siempre me equivoco. Astrónomo y sacaba astrolabio y miraba las estrellas. Y creó tal vez la primera revista literaria que hubo en Colombia, se llama la revista Pan. Y la hacía desde Popayán. Y era amigo íntimo del maestro Valencia, fue el traductor de Rubayarta, de Omar Khayyam. Bueno, era un intelectual metido a ingeniero. Y cuando yo supe de la vida de él fue porque mi amigo Álvaro Tomás, que es arquitecto, me dijo, usted no conoce empatía, una cosa interesantísima. ¿Qué cosa? La cueva de Uribe. ¿Cuál es la cueva de Uribe? ¿A dónde Uribe se fue a vivir de ermitaño? Pues existe. El tipo se fue a vivir de ermitaño y se metió en una cueva sobre el río Patía, yo no sé cuánto tiempo, esa historia no está bien contada, pero finalmente el tipo termina su vida en Bogotá, director de la Biblioteca Nacional, rodeado de gatos, perros, se hizo una casa que parecía un barco y allá terminó. Amigo de Grave y de todos esos. Y yo digo, ese tipo tiene que haber sido muy loco. Tenemos que contar, porque está mal contada la historia. Entonces, tengo varias hipótesis.
Yo creo que el tipo era homosexual. Me llegan a oír los amigos de él, pues amigos, digo, los que creen que eso es un delito, pero yo creo eso porque yo digo, ¿cómo un hombre en esa época se vuelve ermitaño? ¿Qué lo lleva a volverse ermitaño? El desprecio por una sociedad que tenía unas reglas de comportamiento y unas reglas del deber ser que en las que él no encajaba, ¿sí? Sus amigos eran los intelectuales. No se le conoció mujer, ni hijos, ni nada. Entonces yo creo que lo que tenía era una pelea interna por ser él, lo que él quería ser. Y yo quiero contar eso. Yo quiero contar la vida, no de Uribe, sino de la tragedia de estar encargado, además de una carretera. Es que lo que tenía que manejar era obreros con pico y paca, pico y pala, y tenía que manejar presupuesto y mulas y contrabandistas, y entonces tiene que terminar en un ermitaño. Yo quiero que mi novela termine con él metiéndose a la cueva. Una inquietud, ahorita que hablabas de los cuentos, se acaba de ganar el premio Nobel una cuentista. Alice Munro. Alice Munro. Alice. Y este es un género que es considerado como un género menor dentro de la literatura y lamentablemente muchos novelistas lo desprecian. No puede pasar lo mismo contigo. O sea, acabas de decir que para ti es tan importante uno como el otro. Cortázar decía que los cuentos eran como un knockout, es decir, fulminante. Es decir, un solo asalto. Un solo asalto, y te tiene que tocar o no, o es bueno o es malo, punto. Ahí no te dan chance. No hay chance de nada. En novelas que usted encuentra un capítulo malo y el siguiente muy bueno. Sí, y se da la licencia, pero ¿por qué no seguiste cultivando el cuento? Cuando allí hay toda una búsqueda hoy muy interesante, aparte de los cuentistas, porque es una sociedad que lee poco en términos de las grandes novelas o de los que tienen mucho tiempo para leer, no son muchos, sabiendo que lo que viene precisamente son lectores de cuentos cortos o lectores no de las grandes sagas novelísticas como En busca del tiempo perdido, 9 tomos, sino microrelatos. ¿Qué te hace decir, dejo el cuento y sigo con la novela para entrarme a todo un carácter investigativo? No, ni pienso de dejar el cuento. Tengo ya terminado casi un libro de cuentos y el primer cuento lo estuve corrigiendo otra vez esta semana. Se llama Trueque de Pestañas. Y es un cuento caleño. Y yo espero terminar es decir, corregir otra vez los cuentos que tengo allí. Que todavía no le tengo título, porque una de las dificultades de un libro de cuentos es ponerle un título que junte todos los cuentos. No, lo que digo es que yo quise meterme en la novela como un reto de construir una cosa muy compleja, no desde el punto de vista del relato, sino de la arquitectura. Una casa puede ser fabulosamente una obra arquitectónica, pero digamos, desde el punto de vista constructivo es más fácil que un edificio, que puede ser un bodrio, pero es más complejo. Entonces, yo digo, es más bien desde la arquitectura narrativa, es mucho más compleja la novela. El cuento no tiene esa complejidad. El cuento puede ser un solo personaje, en un solo instante, bueno. Pero necesitaba y necesito seguir mostrándome que puedo manejar la complejidad, de lo simple, lo complejo. Para nada, y en cuentos infantiles sigo, por supuesto, escribiendo, pero en adultos acabo de terminar ese ejercicio, digamos, estos 6 meses he estado trabajando en el ejercicio de construir esos cuentos. Y el que... ¿Sabes las dos tareas, las cuentos y la novela? Sí, porque es que la novela peleo con ella y la abandono y tal, entonces terminé, digamos, los cuentos y volví a la novela. Llevo como 2 meses trabajando en la novela y esta semana volví a abrir el archivo de los cuentos y la primera página que leí, ya leí 3 errores no de ortografía, 3 errores de repetir palabras, bueno, en todo caso eso se los puedo mostrar otro día, se llama el trueque de... Se trata de un sindicato de estatuas. Decidieron las estatuas reunirse porque estaban cansadas del maltrato y se tuvieron que reunir en el Parque del Perro.
porque las otras estatuas consiguieron quien las reemplazara. Eso es muy fácil. Ahora usted busca todas las personas que están dedicadas a hacerse pasar por estatuas, las convence que vayan y se pare una estatua de Belalcázar, todas. Pero el pobre perro sí no consiguió quien lo reemplazara. Entonces resolvieron hacer la reunión en el Parque del Perro y ahí empezaron a llegar las estatuas. Entonces empiezo a contar que llega Sebastián de Belalcázar, hasta que llega la Venus de Milo, que está allá, y el gato del río, y cada uno a quejarse de lo que le pasa. El gato se queja de sus gatas, porque se las quitan, se las llevan para todos los expo shows y todas las cosas. La María Mulata dice que es el colmo, que a ella le gusta es Cartagena y a ella la pusieron ahí. Bueno, a cada uno, y finalmente se demoran poniendo quejas y llega la luz del día y no se han devuelto para sus sitios. Y entonces pasa que los que se hayan quedado en las estatuas se convierten en estatuas y ellos quedan convertidos en imitadores de estatuas, más o menos así el cuento. Ese es el que tengo, pero no, adoro el cuento. Digamos, es muy, muy gratificante poderlo hacer, se necesita el knockout. Pero precisamente yo es cierto de que el cuento no es tan complejo como una novela, porque precisamente apuntándolo de Juan, el hecho de que tenga que tener un knockout necesita uno una precisión con el lenguaje, porque nada puede sobrar en el cuento. Uno en la novela se puede dar ciertas licencias, y es que, como hablabas ahorita, un capítulo puede ser no tan bueno, puedo darme de perderme en el horizonte y de pronto divagar y volver el cuento es lo que fue, no puede sobrar, es como un reloj, tienes que ser muy, muy preciso, y eso creo que tiene una dificultad enorme para poder llegar a esa precisión y a generar ese knockout. Es la economía de las palabras. Exacto, que por cierto, citando, Cortázar dice, el cuento gana, la novela gana por puntos y el cuento por knockout. Sí. Claro, pero también es cierto que la novela, si usted la construye mal, entonces simplemente la abandona. ¿Cuántas novelas no hemos abandonado? Bueno, hay gente que no abandona una novela ni que lo maten, así sea la más mala, y se la traga hasta el final. Yo era así, hasta que dije, ¿qué carajo? ¿A mí qué hacen? ¿Me están calificando por leer novelas malas? Entonces, cuando no me gusta, la cierro y chao. Entonces la novela se abandona más fácil, porque el cuento es corto, entonces usted le da, digamos, el beneficio de la duda. Puede que no le impacte, pero una novela, mantener a la gente allí, eso es muy complicado. También un buen es complicado. narrador. ¿Cuál es ese cuentista que te sedujo cuando estabas pequeño, por ejemplo? Sí, porque cuenta. Uy, Chekhov. no, pues es que, digamos, yo no fui muy lectora intelectual de niña, yo leía cómics, imagínense. Mi cantera era La Pequeña Lulú, El Fantasma, todos los cómics que habían en esa época, como el abuelo de ustedes leía periódicos, mi papá también, pero entonces para que yo no jodiera me daba la página del cómic. Venga y siéntese a leer, y yo me leía todas. Y de ahí después empezaron a llegar las revisticas y Archie, y bueno, había la bruja Ágata, todo. Entonces me fascinaba, y ahora que lo pienso, los cómics son teatro, ¿sí? Porque lo narran es las palabras. Entonces me fascinaba cómo los personajes hablaban y eran con los baloncitos así. Eso me parecía fabuloso. Entonces digamos que la influencia más temprana mía son los cómics. Y no me da pues pena contarlo, ¿no? El Fantasma, Dick Tracy, Mafalda. Claro, ¿no? Y después más grande apareció Pancho. Condorito. no, pero este francés, Tintín y esos pues, eso ya fui, yo es que yo soy viejita, pero me tocaron más adelantico Tintín, que era una diversión, sigue siendo una diversión. Y Asterix y Obelix, yo me los leí todos. Sarita, ¿cómo estás de ojos? Porque es un momento. Pero me pongo gafas.
Sí, para que nos leas este capítulo, Anabel le enterró la navaja. Espérate, Para que veas la dimensión. Bueno, sí, una pregunta. bueno, un paréntesis para que veas la dimensión de la narración de. Pero No, pero es que es de lo qué mismo. ejercicio tan interesante que tú leas tu propia novela ante nosotros. Uy, Bellísimo. pues, A pesar que ya no es tuya, ¿no? muy mala la novela, tiene vida Pero propia. ¿cuál era la pregunta? Claudia, ¿Por qué cuento infantil? ¿Por qué no cuento para adultos? Ah, no, es que eso sí me fascina. Es decir, la literatura infantil, ahora sí, no, digamos, cuando niña leía cómics, pero después fui encontrando literatura infantil maravillosa, ¿no? Y las fábulas. Eso sí, a mí las fábulas, pues, las de Esopo, otros, ¿cómo se llama? Bueno, las fábulas, no, pues si Pombo me lo sé todo. Pero digamos que ese relatarle a un niño, yo digo que cuando uno logra captar la atención de un niño está hecho. Porque los adultos racionalizamos y todo eso. Pero un niño sí no te concede nada si no está divertido. Simplemente se va. Entonces la literatura infantil necesita una capacidad de agarre, que esa sí era una prueba de fuego. Ser capaz de agarrar con la historia. Y me siento muy contenta con los libros que me han publicado. El Tortuguita se perdió, es una historia de una... las tortugas marinas salen a poner los huevos a la arena. Ponen los huevos, los tapan y se van. Y cuando los huevos salen, las tortuguitas pegan para el mar. Y yo pensé, ¿qué pasa si una de esas tortuguitas no pega para el mar, sino que pega para la selva? ¿No? Entonces cuento la historia de una tortuguita que la mamá está poniendo los huevos y el último huevo, ella se asusta, se da la vuelta y el último huevo queda mirando para el mar. Y sale para la selva y se pierde. Y entonces construye una historia de tortuguita de perdido. El otro es una historia muy inspirada en Lazarillo de Tormes. O sea, es un niño andante, sin papá, con mamá, pero sin papá, y que recorre todo el país y le pasan 1000 cosas. Cada cosa puede ser peor que la otra, pero él sale adelante de cada cosa y se llama Los Goles de Guancho. Y Los Goles de Guancho, el niño termina en Barranquilla siendo hincha del Junior y se vuelve jugador de las divisiones menores del Junior. Y cuando lo llevan a jugar con el Junior a Bogotá, cuando él está haciendo sus máximos triunfos, su mamá se muere. Los niñitos lloran y me lloran porque le murió la mamá Juan. Bueno, ese me encanta. Y otro se llama elviaje.com. Parto de una teoría, y es de un niñito emocionado con la internet, convencido que si el internet es capaz de conectarlo a uno con la China, ¿por qué no con los extraterrestres? Y él empieza a averiguar sobre extraterrestres y un día tiene un contacto con los extraterrestres. Y los extraterrestres llegan y viajan a través del internet y lo involucran a él en un montón de cosas. Y el último que escribí, me falta otro, pero no importa, el último se llama Los Duendes de las Horas. Y es que en un pueblo, por allá lejano, en una selva, los encargados de dar la hora son los duendes. No habían relojes. Entonces los duendes se paraban en una fila larguísima a decir, son la 1 y 1 minuto, el siguiente, son la 1 y 2 minutos, el siguiente, son la 1 y 3 minutos. Tenía que haber, pues, 1000 duendes. Y el jefe de los duendes un día dijo, no, esto está muy ineficiente. Si nos ponemos en vez de fila, pongámonos en un redondel y se ponen 60. Y los otros, mientras tanto, se van a hacer sus casas. Y vamos dando una hora. Y cuando vamos a terminar, llegan los otros 60. Y resulta que los que se iban, se desorganizaron. Entonces se iban y hacían trenzas a los caballos, asustaban a los niños. Eso se volvió un desorden y la hora se volvió un problema. Y entonces se tienen que inventar el reloj de sol y después el reloj de arena. Y llegan hasta el reloj de... Esas son mis historias. Y yo me las gozo mucho. Y los niñitos creo que se las gozan mucho. Hay otra que se llama Ernesto, el elefante grandulón, que es un elefante que está aburrido de ser grande, quiere ser chiquito, porque es que las orejas le molestan, la trompa no la puede acomodar y además no tiene amigos porque todos le tienen miedo. Entonces se pone a hablar con los animales chiquitos a que le digan cómo es chiquito. Le pregunta al ratón, al mico, y le dice, no, ser chiquito es horrible, quédese grande. Se va para donde el médico que le quita el tamaño y tal.
hasta que se encuentra con una hormiga. Y la hormiga le dice, ah, bueno, que era chiquito, es muy fácil. Vamos y le preguntamos al camaleón, que yo he visto que se cambia de colores y se organiza. Y entonces el camaleón le dice que eso se concentren y verá que cambia. Y entonces la hormiga le dice, listo, usted se va a concentrar en que usted es hormiga. Y yo en ser elefante. Y funciona. Entonces la hormiga devuelve elefante y el elefante devuelve hormiga. Y cuando la hormiga desde el cuerpo del elefante ve al elefante vuelto hormiga y dice, ay, yo esto no lo devuelvo. No, quiero quererlo matar. Bueno, no el aspecto, pero es así. Esa es una fábula. Yo gozo mucho en mis cuentos infantiles. Pero antes de leerla sí quiero reiterarte, Margarita. No sé los demás, pero yo estoy dichoso con Ay, la lo hago presencia. mucho, No, la presencia aquí ha sido toda una luz, definitivamente. Y estamos muy acertados en la escogencia de nuestros maestros. Ay, bueno, se llama Anabel le enterró la navaja, esto es muy duro. Durante algunos meses seguí visitando a doña Filomena, la campesina que había matado a su marido. Al principio lo hice por compasión y solidaridad, pero luego me di cuenta de que en la cárcel la mayoría de las reclusas llevaba atada a la desgracia de la pérdida de su libertad un sufrimiento mayor, el de haber cometido un crimen pasional, y esto era justo lo que yo necesitaba analizar. Las visitas a doña Filomena me permitieron conocer muchas de estas historias. Me volví popular entre ellas en El Buen Pastor. Algunas hasta me pedían consejos porque doña Filomena les contó del estudio psicológico que estaba adelantando sobre las formas que usan las mujeres para matar a sus maridos. Sin embargo, había una que no me miraba con buenos ojos. Era jefe de una pandilla en el patio donde la tenían. Decían que era peligrosa. De hecho, tenía una cortada en la cara que servía de testimonio sobre su pasado tenebroso. Se trataba de Rosalba, una mujer de apenas 20 años que había llegado a pagar su condena por homicidio agravado hace apenas un año. Todas las historias de putas comienzan con una violación. Por lo menos eso es lo que me han contado, aunque debo reconocer que no conozco muchas y mi intimidad con ellas hasta hace poco era nula. Las había visto de lejos en las calles, buscando con desesperación que alguien las recogiera para ganarse unos pesos cada noche. Hasta antes de visitar la cárcel no había tenido oportunidad de hablar con ninguna. Pero allá la población de prostitutas es abundante. Y la que no lo es, tal vez al salir no tenga otra opción que convertirse en una más. Lo grave vino después, cuando conoció... Por eso me interesó tanto el caso de Rosalba, por ser una prostituta. Había cambiado su nombre original por el de Anabel, que le parecía más artístico y más comercial. Me contó que había nacido en el Darién, en una finquita cerca del lago Calima. Su mamá la había dejado en casa de unos campesinos con la promesa de volver por ella en un año como máximo, pero nunca lo hizo y allí se quedó sin llegar a tener nunca un apellido. Como nadie respondía por sus pagos, la pareja, que además tenía 5 hijos, la convirtió en su sirvienta, obligándola a hacer todas las tareas, desde dar comida a los marranos hasta hacer dormir a los niños menores o responder por la cosecha de frijol. En esas tierras pasó la infancia sin caricias, aunque sin mayores contratiempos, excepto por las enormes limitaciones económicas de la familia. Pero cuando su cuerpo empezó a mostrar señales de mujer, se le añadió otra labor a sus deberes. El campesino, un hombre flacuchento y largo que fumaba siempre y olía a sudor y a boñiga, decidió que esa muchachita podía también ser usada para desahogar sus ansias de hombre miserable sin tener que pagar ni dar explicación. La historia es la misma de muchas mujeres de la cárcel y no resulta de ningún interés para mi investigación, en especial porque hasta ese momento Anabel no había sentido necesidad de matar a nadie, ni siquiera al campesino abusador. Ella lo tomó como una obligación, como la forma de pagar por su vivienda y por lo poco que había recibido. Se acostaba mansamente en el potrero, con mansedumbre, en el potrero, detrás del corral de los marranos,
cuando el hombre la requería para el sexo y daba muy poquito a cambio, apenas el huequito entre sus piernas escasamente abiertas, apenas lo que el campesino primitivo necesitaba y quien se apresuraba para que nadie los descubriera. Este periodo de la infancia de Rosalba, quien entró de repente a la madurez sin pasar siquiera por la adolescencia, desembocó en algo también muy cotidiano, la preñez. Era una niña violada y abusada como miles de otras niñas, que terminó convertida en prospecto de madre soltera y sin hogar. Tan pronto la señora de la casa cayó en cuenta de que su marido andaba satisfecho y no la requería a ella por las noches, y que Rosalba andaba triste, cabizbaja, cansada y barrigona, tomó la decisión más saludable para ella, más dura para su marido y más infame para la niñita. La expulsó de la casa dejándole llevar apenas lo que tenía puesto, sin un centavo en el bolsillo y un bultico en la barriga, que la acompañó a morirse de hambre en las calles de Cali, hasta que lo parió en un local abandonado y como pudo lo dejó olvidado en la puerta de una iglesia envuelto en papel periódico. Pobrecita, creía que su hijo correría con mejor suerte que ella si lo recogía la caridad cristiana. Después de eso, Rosalba conoció su verdadera desgracia, si así se le puede decir, a enamorarse. Pasó muchos trabajos físicos, todos, prostituyéndose. Primero en la terminal de transporte, en donde esperaba que llegaran los conductores de los buses, que como marineros hambrientos se bajaban después de muchas horas de viaje, con unas ganas enormes de comerse la primera mujerzuela que encontraran. Allí estaba ella, pidiendo algo a cambio y dando apenas lo esencial para que esos machos afanados se satisfacieran como había aprendido en la finca. Pero eso no era nada escabroso, al fin de cuentas era lo que ya había vivido. Solo tenía que asegurarse de no quedar preñada, pues las compañeras de oficio le advirtieron que la barriga espantaba a los clientes. Lo grave vino después, cuando conoció a Eulogio, un chulo que se apoderaba de las putas de la terminal y las iba seleccionando según categorías para llevarlas a otros sitios donde la paga era mejor y las exigencias mayores. Cuando la encontró haciéndolo en los baños con los conductores le pareció bonita. Tenía cierta inocencia todavía en la mirada y habilidades poco usuales, tal vez porque se había acostumbrado a tirarse en el suelo en cualquier piso, y eso a los hombres les parecía de maravilla, pues las otras prostitutas les exigían hacerlo de pie. Apenas terminó con el de turno, Eulogio la agarró del pelo y la arrastró hasta los inodoros, donde con fuerza descomunal la obligó a arrodillarse y meter su cabeza en las aguas inmundas de los baños. Así la doblegó para que desde ese día ella tuviera que compartir con él sus ganancias y pedirle consentimiento para ejercer el oficio. Era su manager, como a Eulogio le gustaba que lo llamaran. Cada estrella tiene que tener uno. Los Estefan son los managers más cotizados de Miami. Shakira, Juanes y hasta Julio Iglesias tienen su apoderado. Todos necesitan que los representen, viejas putas. Esto les decía y repetía Eulogio a las pobres puticas de la terminal, que no entendían muy bien qué tenía que ver ella con Shakira, Juanes o Julio Iglesias. Pero claro, darles aires de grandeza siempre trae buenos resultados frente a las demás, máxime si se trata de gente humilde. Esto era lo que buscaba Eulogio, que solo utilizaba la violencia al comienzo, porque después se convertía en un seductor al que todas las mujeres terminaban amando. Así le pasó a Anabel. Se enamoró del chulo más sinvergüenza y ladrón de todo Cali. Él la tuvo algún tiempo como su preferida, la compartía con sus mejores clientes y le daba más gusto que a las demás. Hasta le compró un vestuario especial y la llevaba con él al río Pance los domingos cada 2 meses para que cogiera colorcito en las tetas y así fuera más cotizada. La sacó de la terminal y la dejó ubicada en los alrededores de los bares de Granada, junto con un grupo de travestis que se divertían disputándole los clientes. Aunque la plata la manejaba Eulogio, Anabel estaba feliz. Se sentía la reina de las putas y jefa de su propia vida. Estaba enamorada y eso valía todos los sacrificios que tenía que hacer por su amado. Hasta que un día apareció Eulogio con una muchachita llegada de Tuluá. Se la había heredado con recomendaciones especiales otro chulo que prefirió embarcarse de mula para España. Eulogio entonces se olvidó de Anabel y volvió a tratarla como a todas. La mandó para una zona menos próspera, al centro de Cali, donde también había travestis, pero mucho más agresivos que los de la Sexta. Y allí terminó enfrascada en una violenta pelea por un cliente en la que resultó con la cara cortada.
Eso sí, ella casi le arranca los cojones al travesti que la agredió. Eulogio no la ayudó en nada, nadie cubrió sus gastos. Le tocó dejar empeñados el relojito y los aretes que había comprado gracias a un préstamo de usura para que le permitieran salir a buscar con qué pagar las cuentas. En vano intentó conseguir clientes con esa cara toda hinchada y remendada, hasta que no tuvo otra opción que regresar resignada a la terminal y darlo otra vez por unas pocas moneditas caritativas. Pasados los primeros meses de rabia y soledad, decidió buscar a Eulogio y cobrarle su desprecio. A un conductor viejo que no tenía con qué pagarle, le recibió una navaja y la guardó entre los senos como una joya hasta que se la enterró en la barriga Eulogio el día que éste volvió a la terminal a reclutar putas recién llegadas. Fue la parte de la historia que más me interesó. Le pedí a Anabel que me contara con todos los detalles. ¿Cuándo decidió matarlo? ¿Por qué con la navaja? ¿Lo tenía planeado todo o le salió la rabia de repente? En fin, para efectos de mi investigación, Eulogio podría ser considerado como el marido de Anabel y una puta como ella, que pertenece al estrato más bajo de la sociedad, en especial por ejercer su profesión en los baños de una terminal de transporte, seguía siendo una mujer enamorada y despechada, capaz de matar a su marido por amor o por el contrario, por el odio que genera el desamor. Ese es de los más duros. Sí. Sí. ¿No te da temor de que algún periodista o director de televisión lo vea y te lo pongan en la televisión? Pues tuve la suerte o desgracia, diría, depende cómo se vea, en que cuando salió, como a los 6 meses salió una serie que se llamaba Mujeres Asesinas. Y yo creo que con eso chulearon. En un momento mi editor dijo que había una productora interesada que lo estaba leyendo, pero yo creo que de pronto pensó que esto era muy parecido, entonces hasta ahora no. Siempre el temor bueno, la dicha es que si lo hacen uno pues pasa a ser famoso, ¿no? Digamos, porque el que escribió la historia, la cosa de Pablo, la parábola de Pablo, era un político, es un político como yo, ex político, y con eso se volvió famoso y seguramente ganó plata. Y el temor es que volver telenovela una cosa es volver a telenovela, es otra lectura, seguramente caricaturesca, ¿no? Es hacer que el televidente jamás vaya a leer la novela. También, pero sobre todo es que yo me imagino que la pobre Lisa terminará convertida en una artista de esas estereotipadas, y yo creo que perdería mucho de la hondura, pero eso es el temor de todas las obras literarias que se han... Por eso, digamos, nunca García Márquez ha sido, y no me estoy comparando con García Márquez, pero digo, nunca ha sido bien llevado al cine. Los intentos de llevar a García Márquez al cine han sido, a mí me parece, fracasados. Sí. El del amor en los tiempos del cólera, el de la muerte, ¿cómo se llama? Crónica de una muerte anunciada. Sí. A mí no me ha parecido ninguna realmente que le haga honor a la profundidad de los personajes de García Márquez. Yo voy a hacer como un panel pues, sin comprometerlos, es decir, para tratar de soltarnos un poquito, porque tenemos aquí a la escritora, y ser un poquito más nosotros y dejar la impostura a un lado, aunque yo sé que no estamos impostando nada, pues somos totalmente originales. No sé si quieres, Edgar, ¿qué te pareció ese capítulo? ¿Sí lo escuchaste bien? ¿Pasamos? Sí, claro, lo escuché bien. ¿Cómo lo sentiste? Que se titula Anabel le enterró la navaja. Pues a ver, pues la ficción es muy poca que tiene, ¿no? O sea, es muy real, el capítulo es muy vivo, muy cortante, muy efectivo. O sea, hay veces el escritor trabaja la novela o el cuento para que el lector se esfuerce un poquito en descifrar algo, ¿no? Algo de lo que está ahí, pero acá ese capítulo nos lo pone en bandeja de plata, está ahí ya servidito, está servidito. No tiene muchas complicaciones, es muy exacto y es muy preciso. Eso es mi aporte a ese capítulo, es muy preciso, muy exacto y no, está cernido. Por eso no deja de ser interesante, no es interesante y toda esa vaina agarra.
y uno lo lee de un solo tirón, no hay necesidad de tanto compliquito, ya está exacto lo que pasa, eso es, ¿no? Es la realidad, la ficción es muy poca. Claro. Pero es muy interesante lo que estás diciendo, entre otros porque el esfuerzo que hago yo ahí es por decir, esto es una historia ya contada. Ella misma está diciendo, eso le pasa a todo el mundo, o sea, le estoy contando lo que ya todo el mundo sabe. Y hay veces puede caer da la sensación de que cae en lugares comunes, pero él mismo se sale. Por eso está Sí, diciendo sí, ella todo el sí. tiempo, eso ya, Sí, es una exacto. historia contada. Eso sí, Como entonces que pornomiseria es algo que oímos de todas claro, partes, ¿no? a diario, Entonces, a toda hora. Sí. la novela, digamos, Elisa ahí está diciendo, esto lo estoy contando, pero para que sepa que uno puede matar por amor. Sí, eso, En el peor de los casos, o sea, contándole el cliché más cliché de una prostituta que mata, ella lo que finalmente dice, estaba matando era por amor, o por el odio que genera el desamor. Exacto, por el odio que genera el desamor. Digamos que para mí, y aceptando que lo que estás viendo es absolutamente cierto, que rescato el capítulo solamente por el última frase. Eso, no, ese envuelve Era todo. necesario contar esto para decir, Es las que- mujeres también matan por el odio que genera el desamor. ahí se salva el capítulo por eso. Yo digo eso. Si no es un capítulo ordinario, Sí, sí, sí. como una crónica roja de un periódico. Sí, una historia más. Una historia más. Haga de cuenta la crónica roja de los periódicos que antes escribían. Pero no por ser sencillo, digamos que es un sonso, ¿no? Que, no. Antes por ser sencillo se lee rápido. Sí. Y agarra, ¿no? Agarra. Y es el último, redondea y... La vaina también lo que digo yo es de la cortada en la cara, ¿cierto? Que pues hay veces pues, se tiene dicho que no hay que temerle al que tiene la cara cortada y no al que se la cortó, ¿cierto? Entonces por ahí podría haber sido también otra, ¿no? Claro, interesante. Sí, interesante, pero no, está bien. Y la ¿Te de gustó? los... ¿Pasó el examen, por favor? Sí, claro. Y se ve pues que estuvo investigando por ahí por la cesta y toda la cuestión. Y otra cosa, cuando las mujeres pierden, claro que usted las tiró al terminal, cuando ya pierden vigencia y toda esa vaina, o que están muy arrastradas ya ¿A dónde van a dar? que van claro que aquí en el centro de Cali, en la carrera séptima, entre 15 y 16, entre calle 15 y 16, ahí van las veteranas, las que ya están desechadas. Ahí uno las ve, gorditas así, con el ombligo aquí con la blusa aquí parada y ya mostrando todo este ombligo con un poco de cortaje y toda esa vaina, ya cuchitas y toda esa vaina ahí es donde van las que ya han perdido toda vigencia, van ahí. Entre la 15, entre la calle 15. bien paradas, ¿no? No, eso es acá abajo, Pero 2 cuadras más abajo están las negritas. Ah, también están las negritas, sí, O sea, Tenés toda la sí, razón sí. esa zona, no Sí. lo había pensado, pero sí. Sí. Ahí van las que ya desechan, van ahí. A mí me parece que la terminal y los puertos son como parecidos, en ese sentido de que son sitios donde llegan los hombres después de muchas horas de trabajo y llegan a desahogarse. Entonces usted debe haber pues esa locura de llegar a buscar cualquier mujer que les... ¿no? Desaforados. Alima. Pues es un relato de una realidad descarnada que pues uno está, a veces se olvida de que eso esté pasando y pues yo no sabía que en el terminal eso se daba, no le da para ahora y me parece pues muy interesante y está uno ahí metido, entretenido, no le da tiempo uno para distraerse. Y sabes que también, que de alguna manera era plantearse la vida en el campo, que es muy dura con Y las eso, mujeres. la vida en el campo Sí. también, ¿no? De imaginar la niñita ya tirada. Que aún en con los esa- pobres, con de esa los más sumisión, pobres, hay la capacidad de esclavizar sí, a alguien más como con esa miserable, resignación de ella ya tirada, siendo usada por este otro. que no sabía ni siquiera que tenía derechos. Yo creía- Entre otras cosas que muchas niñas en este país crecen sin saber que tienen derechos. Yo cuando estaba leyendo yo me imaginé, claro, no he leído el libro, no lo he leído, por eso no he hecho mucho aporte porque pues si no lo he leído, ¿qué voy a decir? Pero cuando la esposa ve que el hombre ya no le para con muchas bolas y a la niñita le está creciendo en la barriga, entonces dijo, no, yo me voy ella se fue por la parte más salomónica, yo dije, aquí lo mató para dejar a la niñita pues, y no, y lo mató y ella
Y no, lo que pasa es que ella es la niña. Yo dije, ah, carajo. Yo creía Pero que ahí ves la doble condición de la mujer sometida. Exacto. No se enfrenta al hombre, No. porque el hombre es el Claro, dueño no. de la casa. ¿A quién? ¿Cómo resuelve el problema? No. Por el lado más Más débil. débil. Sí, No, pero el más fácil es echemos a la niñita. Ve, así de historias Más en fácil. Colombia, yo creo que ha ido cambiando, pero historias de niñas, de empleadas del servicio, que el papá, el señor de la casa las abusa y las echan a la casa cuando sabe. No, y se ve, no, y es que se ve actualmente, se ve con las niñas. O sea, la señora, la viuda o la dejada con una niña o dos niñas y con una grandecita se consigue otro esposo. Y ese padrastro abusa de las niñas y ella se queda callada, la mamá se queda callada solamente porque O el dice tipo de que que la entra niña esto. lo provocó, bueno, tantas cosas. Sí. sí. Mauro, ¿lo alcanzaste a escuchar? Sí. ¿Cómo te pareció el capítulo? A mí, no sé si escuché mal, creo que escuché ¿Usura? ¿Usura? Usura, como Usura como No, esta... Usura. ¿no? Ah, ok, te escuché mal. Me parece me parece interesante ese lenguaje, que es lo que, digamos que me enfoqué como en esa parte de la credibilidad que le puede dar el lenguaje a ese capítulo, porque estamos hablando de una prostituta no élite, sino una prostituta que ha tenido que, digamos, sufrir muchos vejámenes por su condición social de cierta manera. Y ahí me parece que es interesante esos contrastes, ¿no? Con el narrador y con cuando ya entra el personaje a expresarse en su jerga, por así decirlo. Y eso es interesante, pero a mí me gustaría, y eso es una idea que no se me ha ocurrido, que me circunda. Yo sé que esa experiencia es por un trabajo de campo, por ya una investigación, que puede, de cierta manera, es peligroso porque, como comentabas, se puede tornar una crónica roja y hay un límite ahí muy delgado, ¿no? Entre la crónica roja y el cuento, y es peligrosísimo, porque se puede ir para el otro lado, y si no es por esa frase al final, es probable que parezca eso. Pero yo, ¿por qué no plantear una puta que hable de manera literaria, ¿no? Obviamente es una intención mucho más dramática. Obviamente es una cuestión que se sale de este ejercicio, porque creo que tu intención era manifestar ese trabajo de campo ahí y que se aferrara a la realidad para que el lector de cierta manera genere esa credibilidad. Pero por ejemplo, a mí me parecería interesante escuchar, de romper con esos esquemas, a un obrero hablando con un lenguaje más rimbombante, a una puta hablando, citando a Joyce, o citando a Shakespeare, yo creo que eso me parecería, a mí, estoy en esa búsqueda me parece interesante encontrarme con un personaje que uno por lo general estamos en el cliché, siempre la puta habla, que es que este hijo de puta, que es que, claro, porque tenemos esa imagen, pero hasta qué punto podríamos plantear un cambio de tuerca y poner a hablar de los personajes, obviamente con una intencionalidad, que es, obviamente las putas no hablan así, pero a mí se me viene a la cabeza un día, ¿por qué no plantear una puta con inclinaciones literarias? Una puta que sueñe con salir porque quiere ser escritora, quiere ser poeta, qué sé yo, y que comience a estructurar un lenguaje que rompa con ese cliché que estamos acostumbrados, es que el traqueto habla así, la puta habla así, y el obrero habla así. El obrero no te va a decir, hola, pues ya vi por el crepúsculo, no te va a decir, uy mami, como muévemele como el pegado, esas, digamos, frases que ya están un anacronismo más creíble. Claro, entonces de pronto Anna Nailo. Claro, entonces pues a mí de mi búsqueda
estoy como con esa, siempre me pregunto eso, ¿no? Es por qué plantear siempre los personajes, y creo que ahí estaríamos entrando en un cliché. Claro, fíjate en que un cliché. interesante, y una de las cosas que me imputaban, y perdónenme, hablando de putas, es que las mujeres